Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a este Learning Talk del día miércoles. Como siempre, estamos transmitiendo a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Espero que tengamos una sesión muy divertida. A mí me encantan estas sesiones porque me dejan compartir con ustedes algunos de los elementos que vamos aprendiendo juntos. Recuerden, nos pueden ver en el canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, COWTIN. Ahí estará colgado esta misma noche la grabación de esta conferencia, y también lo vamos a estar presentando por LinkedIn. Ya desde ya, bueno, primero darle una felicitación a las damas, a las mujeres en su día, especialmente a mi querida esposa, a Iris. Como los que me conocen saben que Iris es una persona fundamental en mi vida y es el pilar del cual me soporto. Así que también a cada uno de sus mujeres en sus vidas les felicito en este día. A mí a veces me ocupa pensar que celebramos el Día de la Mujer, pero muchos no saben de dónde proviene la historia, y es una historia de dolor y de gente sacrificada, de mujeres sacrificadas. Así que, por favor, les invito a investigar un poco sobre la historia del Día de la Mujer, que es apasionante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación integrada. Muchas personas con ese nombre no la conocen. La conocen como educación holística, por la característica que tiene esta forma de educación, que es una educación que tiene una búsqueda de una comprensión interdisciplinaria de los problemas. O sea, nosotros logramos con la educación integrada una manera de educar de tal manera de que las diferentes disciplinas y perspectivas fomenten el aprendizaje a profundidad y el aprendizaje significativo. Para lograr esa educación interdisciplinaria, hay muchas cosas que vamos a conversar el día de hoy que podemos realizar, pero quiero elevar un poco también el nivel de comprensión de qué es eso de educación interdisciplinaria. Esa educación interconectada que permite que la gente, a través de una integración de esas múltiples disciplinas y perspectivas, comprendan los temas particulares, la manera de educar en la búsqueda de la solución de los problemas, del análisis de los problemas, de una manera holística que involucre muchos aspectos del conocimiento, de las habilidades, de las actitudes y los valores, constituyen esta manera de educar holísticamente. Comprender los problemas complejos desde muchas disciplinas. Por ejemplo, sabemos la división enorme de las ciencias y las artes, ¿verdad? La hemos hablado. Incluso algunas personas saben que yo soy de los que combato la división entre la ciencia y las artes. Yo creo que a las personas debieran educárselas integralmente. Pero bueno, el Congreso de Viena dividió la ciencia y las artes y todavía no logramos que vuelvan a converger. Ahora, digamos, la educación integrada está buscando eso. Que, por ejemplo, se busque que haya una observación de los fenómenos a través de las diferentes disciplinas. Es como si alguien estudia antropología médica, una especialidad médica, por cierto, que a mí me interesa mucho porque, como ustedes saben, la historia me apasiona. Pero entonces que yo pueda ver la antropología médica, pero también pueda entender la bioquímica, y pueda entender la informática biomédica, y que pueda entender
la biología de la conservación de las especies. O sea, que pueda ver los fenómenos que se relacionan con la antropología desde unas diferentes disciplinas que me permitan buscar de expertos en diferentes áreas del conocimiento soluciones que me ayuden a crear un análisis más completo de problemas más complejos. El día de hoy, pues sabemos que los fenómenos son cada día más complejos. Entonces, nosotros necesitamos mayor comprensión, más completa, tener un entendimiento más profundo de los fenómenos que observamos y estudiar los problemas de una manera interdisciplinaria. Entonces, lo que buscamos es que aprender en colaboración. O sea, sabemos que nosotros tenemos una posibilidad limitada, pero lo bueno es que nadie sabe más que todos juntos. Y entonces cuando somos muchos, observar las cosas desde diferentes disciplinas y ver las cosas de diferentes áreas de conocimiento, abordar un tema particular y aplicar diferentes métodos y enfoques de una manera que nosotros comprendamos más completamente los temas. Si nosotros además logramos esa comprensión más amplia y profunda de un tema en particular, logramos superar límites que quizás tenemos en una disciplina por abordarlas desde otra disciplina. Lograr una comprensión de ese problema y esos fenómenos que se estudian, podemos lograrlo a través de buscar la solución más creativa que está disponible y desarrollar, por ejemplo, las habilidades de pensamiento crítico, la creatividad, la análisis de problemas y resolución de problemas, de tal manera de que las perspectivas que vayamos enfocando sean así como las diferentes caras de un diamante. Seguramente algunos de ustedes pueden imaginarse la idea de un diamante que tiene muchas caras. Entonces, así mismo debería ser la educación. Tener muchas facetas, muchas caras, y que el estudiante pueda comprender la conexión que existe entre las diferentes áreas de conocimiento y cómo se aplica ese conocimiento en el mundo real. Esta tarde, Francisco Duarte, que está con nosotros aquí en la sala, entrevistó a una persona maravillosa, Jairo Lugo, que vive ahora en Emiratos Árabes Unidos y es decano de una universidad muy prestigiada allá. Y él decía que uno de los problemas que él tenía era que los propios docentes, el personal directivo, hasta el rector, tenían una visión que era muy limitante para lo que es la necesidad de los estudiantes. Incluso hasta los salones de clase son contradictorios para poder convivir y cooperar a la hora de enfocar las diferentes perspectivas y habilidades de la gente. Y incluso él dice que tuvo una conversación con el rector y le dice al rector que le proponía que eliminara los exámenes, y el rector casi que se rasgaba las vestiduras por esa propuesta. Y resulta que es que sabemos muy bien que los exámenes están sesgados y que tienen una sola vía, que es la aprobación. O sea, el estudiante no es para que aprenda, es para que apruebe. Y entonces ahí hay un conflicto importantísimo, porque entonces los expertos en evaluación se han anquilosado, se han convertido en obsoletos, y los modelos de evaluación no están evolucionando. Tenemos modelos de evaluación que corresponden a quizás los años 70, los años 80, mientras estamos ya terminando el tercer cuarto de siglo de este siglo XXI. Deberíamos haber avanzado más en las unidades de conocimiento acerca de la evaluación y tener mayor aproximación a pensamiento crítico, de tal manera de preparar a los estudiantes y a los profesionales para buscar que ellos vivan los desafíos complejos del mundo actual. Díganme, piensen ustedes un momento,
Piensen, ¿cuándo fue la última vez que ustedes, sin estar en una casa de estudios, le hicieron un examen? Que no sea un examen de sangre, vamos a decir así, que no sea un examen médico. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes en su trabajo le andan haciendo exámenes. Los exámenes corresponden al pasado, corresponden a una comprensión limitada de la calidad que se puede definir de los métodos de comprensión matizada de los problemas que nosotros vivimos. La mayoría de los exámenes no se refieren a la realidad, se refieren a problemas que incluso son problemas que son ajenos a la realidad del estudiante. Y lo ponemos a resolver problemas y a perder el tiempo haciendo esfuerzos inútiles para resolver un problema que ni siquiera llega a una comprensión superficial o fragmentada de un tema. Si nosotros queremos que el estudiante tenga una comprensión profunda, integrada de los problemas, tenemos que otorgarles múltiples perspectivas. Yo recuerdo, por ejemplo, tenía un profesor en la Facultad de Ingeniería que se llamaba Carlos Aquino, un uruguayo, era maravilloso. Y él hacía unos exámenes que duraban un día y eran a libro abierto y podíamos conversar entre nosotros, podíamos consultar a los docentes de la materia que él daba y de otras materias. Podíamos hacer lo que quisiéramos, podíamos irnos al cafetín a resolver el examen. Lo interesante es que el examen tenía un gran contenido de pensamiento crítico, de reflexión. Entonces, él podía evaluarnos con base en hechos reales, porque los problemas que ponían eran problemas reales y eran problemas relativamente, vamos a decir, relativamente resolubles en un lapso del tiempo que nos otorgaba para resolver. Y si no lo resolvíamos, pero dejábamos un camino de solución, o sea, si le proponíamos un camino de solución, él también lo valoraba. ¿Cuántas veces nos pasó? Estoy seguro que a Augusto le debe haber pasado hasta la saciedad, que él propuso una solución que no daba que no daba un resultado correcto, pero resulta que el docente le invalidó el camino de solución simplemente porque el resultado no era correcto. Entonces yo me imagino cuántas cosas han sido inventadas por el hombre que provienen de resultados incorrectos. El problema no es el resultado, el problema es el camino de solución. Entonces, puede ser que un camino de solución me lleve a un resultado incorrecto, pero temporal. Pero en algún momento el camino de solución es el que me va a llevar al resultado correcto. Entonces, esa comprensión interdisciplinaria que permite que las personas tengan, por ejemplo, capacidad de síntesis, que puedan integrar diferentes tipos de conocimientos y de métodos, que puedan identificar los puntos en común que tienen las diferentes disciplinas y también las diferencias que tienen las diferentes disciplinas y puedan desarrollar un lenguaje y un marco que permita integrar diferentes perspectivas. Eso hace que el estudiante tenga una visión holística de su educación. Y esa interdisciplinariedad, oye, me salió Francisco, esa interdisciplinariedad de la calidad que necesita el participar en un diálogo. Piensen para que vean a cuántas clases universitarias ustedes acudieron que el docente propiciara el diálogo, que el docente propiciara la reflexión profunda, que hiciera ejercicios para que ustedes estuvieran abiertos a otorgarle a él o a sus compañeros de clase retroalimentación, incluso hasta crítica. Yo recuerdo, ahora que estamos cerca de la entrega de los Óscares, a mí me encantaba, porque yo pertenecía al cineclub del colegio,
Y a mí, es verdad, me gustaba el cine, pero lo que más me gustaba era el ejercicio de crítica de cine que hacíamos después de ver las películas. Y estoy seguro que eso es parte de las ventajas que me dio la vida de haber podido vivir en un ambiente donde se criticaba las cintas cinematográficas. Entonces tú podías aprender de cinematografía, de edición, de actuación, de todo lo que tenía que ver con el montaje de las películas. Ustedes saben, esa comprensión del cine proviene de la crítica, de ver el cine con ojos distintos, con ojos de estudiante, con ojos de interés. Entonces, la película, mientras más tenía calidad interpretativa o calidad cinematográfica, más interesante era para nosotros como estudiantes. Pero además, el proceso de diálogo posterior entre nosotros, el poder, tú sabes, tener la posibilidad de, siendo unos jóvenes adolescentes, de dialogar con personas que eran 20 años mayor que nosotros y que nos escuchaban con atención y que no nos censuraban y que nos dejaban hablar y de hecho incentivaban el diálogo entre nosotros, hacía que esa educación fuera exitosa. El aprendizaje holístico conlleva al uso de estrategias muy diferentes al del aprendizaje tradicional. Veamos algunas de esas estrategias. A ver, me gustaría escuchar, a ver cuáles creen ustedes que son algunas de esas estrategias del aprendizaje holístico. A ver, bienvenidos sus intervenciones. Francisco, adelante. Yo considero que una de las estrategias es justamente pasearse por diversas interpretaciones de un mismo fenómeno, de un mismo, en este caso el ejemplo que estabas dando del Cine Club, pues una misma escena, pasearse por las distintas perspectivas que puede implicar o las distintas interpretaciones, ¿no? Eso para mí es una estrategia de pensamiento holístico, ¿no? Porque entonces nos induce justamente a no verla inicialmente como lo que puede ser, por ejemplo, una escena romántica, sino qué se esconde detrás de esa escena, qué es lo que quiso mostrar en este caso, el director de la película con esa escena, ¿no? Eso para mí es una estrategia importante. Y la otra, yo diría que también a nivel de pensamiento holístico, me encanta eso de poder ver no solamente esa parte de las diferentes miradas, sino también justamente pasearse sobre distintas disciplinas, ¿no? ¿Cómo se vería esa escena, por ejemplo, desde el punto de vista de una disciplina, ¿no? Y a partir de ahí construir, ¿no? Y esa interrelación siento que el sistema educativo actual está cada vez más carente. Por ejemplo, no observo en los pensum de estudios algo tan importante como es la poesía. El hecho de rescatar la poesía, por ejemplo, bueno, todos sabemos, ¿no? Creo que la poesía nos inspira a todos, ¿no? En algún momento nos conectamos con alguna frase, con algún pensamiento poético, ¿no? Y por ejemplo, eso siento que no está presente, o por lo menos tan presente en las concepciones actuales del sistema educativo, ¿no?
Gracias, Francisco. Augusto. Ok, gracias, Adrián. Buenas noches para todos. Permíteme, si me estás escuchando, confírmame si me estás escuchando. Sí, te quiero enseñar esto que tengo aquí en la manito. Es una pieza con Lego. Y esta es una pieza que es muy simple. Unas piezas, una montada arriba de otra. Y interesante porque cuando le preguntamos a nuestros participantes, a nuestros estudiantes, ¿qué están viendo allí? Cada uno de su perspectiva puede observar algo diferente. De repente alguien puede ver como un elevador que llega hasta aquí, hasta el final, como otros pueden ver una pared que les impide salir de ese espacio. Y aquí tenemos la personita pensando a ver qué puede hacer al respecto. Entonces, el tema de tener varias visiones, varias comprensiones, que afortunadamente hemos evolucionado mucho y más que dictar cátedras, estamos tratando en lo posible de que las personas sean las que a través de sus ideas aporten esos nuevos conocimientos y saber nosotros manejar y validando con buenas preguntas esa misma intención. Y también te quiero enseñar un libro que está chequeando que lo tenía por allí, Gestionar con Imaginación, de nuestro amigo Tom Peters. Y fíjate qué interesante cuando empezamos a ver las diferentes formas creativas que pudiéramos en un momento dado desarrollar en una sesión de aprendizaje y que nos dé resultados diferentes, que un grupo de hoy, mañana con la misma figura tengamos diferentes puntos de vista. Interesante porque podemos entonces ahí combinar una serie de disciplinas, como tú muy bien lo dices. Y por último, hablabas del cine. No me vas a creer, Adrián. Yo he visto Pretty Woman N veces. Me encanta. Julie Roberts y Richard Gere, esa combinación me encanta. Pero la última vez que la vi, yo le decía a mi esposa, oye, hoy la he visto diferente. No sé si será de repente la madurez. Y pude internalizar más el mensaje que la película conllevaba, porque tú veías a esa Julie Roberts, tú sabes, ¿no? Su trabajo, pero al final el mensaje que dejó bien claro del tema de los valores, ¿no? Que yo no me vendo a cualquier persona. Y entonces ver que de la primera vez que la viste hasta esta vez, cómo ha ido modificándose en función de esa nueva cultura y de esos nuevos aprendizajes que hemos adquirido. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Augusto. Por cierto, que el tema del efecto Pigmalión ha sido llevado al cine en muchas películas majestuosas. Y es interesantísimo ver que películas como Pretty Woman, como Pinocho, como tantas otras que tienen el tema del efecto Pigmalión, siguen haciendo mella en nosotros porque nos presentan desde diferentes perspectivas el mismo fenómeno. Y es interesantísimo verlo con los ojos de los directores que han hecho esas películas, con los guionistas, con los actores. Cambian totalmente y es el mismo fenómeno visto desde diferentes perspectivas. Dime, Melissa. Bueno, feliz noche. Para mí la educación holística incluye no solamente el conocimiento o la formación intelectual, sino también la formación cultural y la formación del espíritu. ¿Qué alimentación darle al espíritu para que evolucione, crezca y que además permitamos acallar la mente para conectar con nuestra sabiduría? Para lo cual se requieren otros elementos dentro de la educación y formación, como puede ser la respiración consciente, la meditación, como formas de aprender desde muy pequeños a calmar y a eliminar esa intrusión de una mente que está todo el tiempo llevando a cabo pensamientos que impiden que nos conectemos con nuestro espíritu, nuestra sabiduría. Y eso en las diversas culturas y en diversos países, eso se lleva a cabo desde muy chiquitos,
En la India, por ejemplo, la mayoría de los colegios, incluso privados, tienen como primer elemento del día respirar o meditar, como se le puede llamar en diferentes formas. Y con eso se practica la manera de acallar la mente para conectar con la sabiduría y poder tener esa capacidad de mirar las cosas de diferentes ángulos, pero siempre desde la sabiduría y no desde la primera impresión o desde la percepción o de una manera superficial. Y esas son culturas que profundizan mucho en la evolución del espíritu, y para mí eso sería el complemento perfecto de una educación holística. Y me retiro porque tengo un live a las 8:30. Muchas gracias, Melissa. Fíjense que a veces nos olvidamos de hechos tan conocidos, por ejemplo, como lo que decía Francisco de la presencia de la poesía en la educación. Cuando tú ves, por ejemplo, las películas antiguas de aquí de los Estados Unidos, películas de los años 20, de los años 30, de los años 40, y se reflejan, por ejemplo, vamos a poner una cosa bien llevada al extremo. Las películas del oeste, ¿verdad? Las películas del lejano oeste, en donde estaban los vaqueros, tú sabes que con las vacas, los caballos y todo eso. Resulta que cuando estaban en el campo, los vaqueros siempre tenían una guitarra. Los vaqueros siempre tocaban guitarra. En todos lados había una guitarra y todo el mundo cantaba. Y cantaban bonito, pues estaban educados en cantar. Cuando tú ves las imágenes, te das cuenta que en todas partes habían pianos. O sea, incluso nosotros somos venezolanos, los que somos venezolanos y los que son colombianos saben muy bien que en Venezuela y en Colombia había pianos por todos lados, todo el mundo tocaba y había cuartos de música y se interpretaba música, incluso música barroca. Era muy común y mucha gente aprendía a recitar, a declamar poesía. Eso se alejó del sistema educativo y hoy por hoy yo les aseguro que no son muchos los centros de estudio que cultivan la poesía como parte de estrategia de aprendizaje. Cuando nos dice, además, Francisco, muy inteligentemente, que los equipos interdisciplinarios, fíjense nada más las cosas que ha hecho el mundo que han valido la pena. Por ejemplo, cuando rescataron el Apolo 13, ¿qué hicieron? Pusieron un equipo multidisciplinario. Cuando trabajaron, oye, vamos a poner una cosa bien horrible, la bomba atómica, pusieron un equipo multidisciplinario. O sea, cuando el mundo ha querido hacer algo que digamos, trascendente, han constituido equipos multidisciplinarios. Entonces, ¿por qué las escuelas pretenden separar a la gente por disciplina? Cuando deberían precisamente crear equipos interdisciplinarios, trabajando especialistas de diferentes disciplinas en proyectos y actividades interdisciplinarias en colaboración, planificando las actividades, realizando proyectos. Hoy, aquí en los Estados Unidos, las universidades que van en la punta de la educación son las universidades que tienen educación basada en proyectos. Y esa educación basada en proyectos incluye el utilizar proyectos con base interdisciplinaria. Entonces, quiere decir que el método de educación basada en proyectos es un proyecto, es una educación que da resultados maravillosos. Por otro lado, fíjense, estoy seguro de que van a aceptar que una educación holística es una educación autónoma. Cuando el estudiante autónomamente se interesa en la materia, sea cual sea, y eso se fomenta para que el estudiante estudie lo que lo alienta a buscar mayor información, a buscar mayores recursos,
y se le da un entendimiento más completo y más profundo del tema. Si nosotros fomentamos el aprendizaje autónomo, estamos fomentando el aprendizaje holístico, es un hecho. Lo que decía ahorita Melissa de incentivar a la gente a cultivar el espíritu. No estamos hablando de la religión. A veces la gente se equivoca gravemente. Y claro, hay gente que tiene urticaria contra la religión. Está bien, yo comprendo. Hay personas que no son religiosas. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cultivar el espíritu. Y el espíritu tiene muchas maneras de cultivarse. Y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, voy a usar una palabra en inglés, que es el mindfulness. El mindfulness es un método de educación que ha sido comprobado como un colaborador para que la gente tenga comprensión holística. Si nosotros fomentamos una educación holística de tal manera de que se pueda aprender con un enfoque basado en problemas. Ya dije basado en proyectos, ahora me enfoco en basado en problemas. Basado en problemas es una estrategia holística porque involucra la aplicación de conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas. Los problemas tienen solución diferente con base en la disciplina por la cual estás mirando. Ahí está mi amigo Francisco, que estudió sociología. ¿Ah? Y entonces la gente le preguntaba que si estaba estudiando para morirse de hambre, porque muchas personas pensaban que la sociología no tiene ningún tipo de campo. Resulta que algunas de las personas que más dinero han hecho, lo han hecho con proyectos sociológicos. Facebook es un proyecto sociológico. Lo es Twitter, lo es Instagram. Y está lleno de sociólogos. Pero es que comprender lo que es la sociología tiene que entender desde el punto de vista holístico. Si tú ves la sociología aislada, claro, terminas dando clases, pero la sociología aplicada está en todas las áreas del saber. Dime, Augusto. Sí, bueno, primero, qué bueno saber que Francisco es sociólogo. La verdad que es una profesión que yo respeto mucho y le doy mucho valor al tema de los sociólogos y que hace mucha falta en la sociedad, no hay duda alguna. Mira, dijiste varias cosas. El mindfulness, yo me acuerdo que a mí me hablaban de presencia centrada, y era el mismo mindfulness. Estar atento a tu cuerpo desde arriba hasta allá abajo. Y con una campanita, la campanita te la sonaban como para decir mindfulness, presencia centrada, y todo el mundo se enfocaba. Bloom, te ubicaba en ese contexto. Y lo otro tiene que ver con el tema que en estos días, hablando con una brasilera, ella me hablaba de un término que primera vez que yo lo escuché, que era nexialista. Y ella me decía que ella era nexialista porque ella manejaba ese término en escenario corporativo. Y el nexialismo es una conversión así como de nexos entre varias disciplinas. Entonces yo le preguntaba a ella, yo también como que soy nexialista porque yo manejo tantas disciplinas, porque bueno, nada más el contador aquí en Venezuela que no conocemos. Y lo rico del nexialista que se sienta en una mesa con personas especialistas, pero tiene criterio y tiene también formas de aportar. Y bien interesante cuando hablamos de esto, de ese Apolo 13, cómo hacemos esos equipos multidisciplinarios, y si tenemos esa fortaleza de poder coordinar esos esfuerzos y de cada uno y poder aportar, excelente. Gracias, Adrián. Mira, a mí me impresiona mucho porque yo me pongo a pensar en cómo yo, por ejemplo, estoy ahora estudiando, y voy a decir una cosa aquí que la va a escuchar Francisco y espero que no la repita. Estoy buscando siempre estrategias muy novedosas para los equipos de formación de facilitadores profesionales. Entonces, yo estoy buscando una manera de establecer una estrategia en donde el objetivo y la meta
de la facilitación no la coloque yo, sino que la coloque en los socios de aprendizaje. Pensando en cómo establecer objetivos compartidos entre un educador y los especialistas y los estudiantes. Si nosotros logramos identificar temas y problemas que sean relevantes para el estudiante, o sea, preguntarle al estudiante cuál es el tema que tú quieres aprender, cuál es el tema que mueve tu interés, cuál es la manera de abordar el tema que tú quieres realizar. Y claro, al principio va a pasar, y estoy seguro que puede pasar, ¿no?, que el estudiante no reaccione, porque no está acostumbrado a que le den ese poder. Pero si nosotros buscamos a través del diálogo que el estudiante nos diga cuáles son los problemas que le parecen relevantes, los problemas que le están afectando a él en su conducta habitual, entonces va a llegar un momento en que esa conciencia va a permitir que ellos establezcan sus objetivos de una forma compartida. Para ir cerrando la sesión de hoy, el fomento de la educación holística es una garantía de éxito para la educación en el futuro. O sea, yo estoy seguro, ya estamos viendo, por ejemplo, que aquí hay carreras en los Estados Unidos y en Europa de educación en artes liberales. Y mucha gente no entiende qué es lo que está estudiando un estudiante cuando estudia artes liberales. Y lo que está estudiando es aprender a aprender. ¿Cuántos de nosotros no estudiamos una carrera universitaria de la cual terminamos completando 4 o 5 años de estudio y terminamos graduados de algo que no teníamos la menor idea de qué era lo que habíamos aprendido? Y muchos terminamos haciendo otra cosa completamente diferente a lo que estudiamos. Pero lo que es importante es que en la carrera universitaria adquirimos herramientas valiosísimas. Hoy hablaba precisamente este experto que entrevistó Francisco, hablaba de los ensayos. Y la gente tiene un terror horrible a toda la inteligencia artificial. Yo no. Yo pienso que en el futuro los ensayos van a seguir siendo fundamentales. Y eso fue lo que nos dijo Jairo hoy en la entrevista. Puede ser que la inteligencia artificial produzca un modelo de ensayo. Pero si el docente tiene capacidad crítica y le llega un ensayo que lo hizo la inteligencia artificial, él va a saber que eso no lo hizo el estudiante. A mí no me preocupa. Yo me doy cuenta cuando los facilitadores llegan a la sala y llegan con algo preestablecido que aprendieron en otro lado. Porque se nota, la emoción es otra. Cuando tú has creado algo, así sea el agua tibia, pero es tu agua tibia. No te la hizo nadie. Tú fuiste y la calentaste. Se puso tibia a tu manera. Eso se nota. El aprendizaje holístico lo que permite precisamente es crear un mundo en donde el estudiante tenga las ciencias y el arte en la mente y pueda crear una forma interconectada
de aprendizaje, en donde adquiera muchas herramientas de diversas disciplinas que le permitan analizar, resolver y crear problemas de forma individual. O sea, yo creo que Francisco no le es ajeno esto que voy a decir, pero una de las cosas que yo más me enorgullezco, que yo soy capaz de crear problemas que nadie ha creado. Y eso es fundamental, poder crear un problema único. Si no estuviéramos transmitiendo, dijera una barbaridad, pero la voy a decir después fuera de cámara para que ustedes la conozcan. ¿Cómo me llaman a mí en muchos ambientes laborales? Métete en problemas profesionales. Adrián, ¿cómo hiciste para meterte en semejante problema? Lo creé. Tengo inventiva para crear problemas. De ahí proviene parte del secreto de una educación integral. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes en esta tarde.